A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y en la producción Mario Villarreal. En los controles mi queridísimo César Arteaga y quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El eurodiputado hispano-venezolano Leopoldo López calificó este jueves de poco deseable la misión de observación electoral de la Unión Europea que enviará a los comicios regionales y locales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el europarlamentario, padre del opositor venezolano Leopoldo López, aseguró que esto le causa mucha extrañeza porque Borrell deja ver lo que no están totalmente claras ni transparentes las condiciones para llevar a cabo esas elecciones. Si estas condiciones no se han dadas o no se han dado, ¿cómo es posible que estemos en este momento autorizando una misión de observación?, se preguntó López. Reclamo que se haga público el informe de la misión de exploración que fue autorizada meses atrás por Borrell y el Servicio de Exterior de la Unión Europea, que aún no lo conocemos. Si tuviésemos conocimiento técnico del informe de la misión exploratoria, podríamos ver si esta está cumpliendo o no con esas condiciones para unas elecciones libres. Además, resaltó el eurodiputado. Mientras que el jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Ochoa, participó este jueves en el acto formal de firma del acuerdo del Consejo Nacional Electoral CNE para el despliegue de una misión de observación electoral para los comicios del 21 de noviembre. El diplomático destacó además que esta observación se hará siguiendo todos los estándares europeos, donde la larga experiencia también la traemos aquí a Venezuela para beneficiar a este proceso electoral. Hemos discutido y negociado este acuerdo administrativo que va a regir la presencia de alrededor de un centenar de expertos que van a empezar a venir en los próximos días. Y es importante subrayar que el compromiso de la Unión Europea a los esfuerzos que se están dando en Venezuela por parte de todos los venezolanos y venezolanas para encontrar una salida, una solución a la crisis política, económica, social y una salida a la crisis democrática, expresó. Por su parte, la dirección del CNE aprobó este jueves una resolución que permite la participación de misiones de observación electoral internacionales en el proceso de elecciones regionales y municipales previstas para el próximo 21 de noviembre. Así lo anunció el presidente del ente comicial Pedro Calzadilla durante la firma formal del acuerdo para el despliegue de la misión de observación electoral de la Unión Europea en nuestro país. El CNE acaba de aprobar en su directorio una resolución que le dé basamento y solidez de la participación de la presencia de misiones de observación electoral en Venezuela, que le da fundamento y fortalece esta decisión. Este acuerdo que hemos firmado con la Unión Europea y otros acuerdos que seguramente firmaremos en los días venideros con otras instancias y espacios internacionales, señaló. En otras informaciones, el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Eduardo Battistini, acompañó a los miembros de la Asamblea Nacional de Trabajadores para hacer entrega en la sede de la ONU en Bogotá de un documento que recoge evidencias de las diversas violaciones a los derechos laborales en Venezuela en contra de más de 150 trabajadores. En este informe están contenidas todas las violaciones a los derechos laborales y derechos humanos en Venezuela, violación a los contratos colectivos, no instalación de la Comisión Tripartita, detenciones ilegales y arbitrarias en contra de líderes sindicales. Son parte de los datos que contiene este documento, explicó Battistini. Iván Freites, coordinador internacional de la Asamblea de Trabajadores, agradeció el apoyo de esta sede diplomática y aseguró que la intención es informar a la comunidad internacional lo que está pasando en Venezuela.
En otras informaciones, los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio y Rick Scott, dijeron sentirse decepcionados con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber invitado y recibido a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a Nicolás Maduro. Los legisladores emitieron un comunicado en el que expusieron que su decepción obedece a que las decisiones de López Obrador son incompatibles con los valores democráticos y esperan que las invitaciones giradas a Maduro y a Manuel Díaz-Canel no sea indicó de que México se aleje del respeto por la democracia, la libertad y el respeto a los países latinoamericanos. Asimismo, Rubio y Scott le expresaron que lamentan que México haya derogado sus compromisos internacionales para abordar el crimen organizado internacional y le recomendaron a López Obrador que el país que preside es signatorio de las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, que estipula que los países cooperan con la extradición de delincuentes. En otras informaciones, el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek William Saab, anunció que su despacho ya formalizó la apelación de decisión del Tribunal 15 de Juicio, que absolvió al sargento primero de la aviación militar de Venezuela, Arly Clewitt Méndez, quien asesinó al estudiante David Vallenilla durante las protestas del pasado 22 de junio de 2017 frente a la base aérea La Carlota. En estos momentos, el fiscal que hemos designado para este caso procede a apelar la sentencia absolutoria, en la cual obviamente en nombre del Estado venezolano no hemos estado de acuerdo, informó en declaraciones transmitidas por BTV. Saab destacó la responsabilidad del funcionario al emplear armas de fuego de manera desproporcionada. Por su parte, Nicolás Maduro declaró la guerra a supuesto grupo de terroristas provenientes y pidió a la Fuerza Armada venezolana a un supuesto grupo de terroristas armados narcotraficantes de Colombia, los TANCOL. La estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia en la frontera con Venezuela y así diezmar la seguridad interna para atacar al pueblo venezolano, expresó Maduro durante el 16 aniversario de la CEFAM. Tenemos la amenaza permanente de los TANCOL que se preparan para ataques. Hago una alerta para que se declare la guerra y sacarlos del país, recalcó. Y esos grupos TANCOL han venido infiltrándose en territorio venezolano. Por eso alerto a toda la fuerza militar de Venezuela, a todos los jefes militares, a toda la inteligencia del país, a declararle la guerra a los TANCOL, ir por ellos y sacarlos del país, capturarlos y juzgarlos y acabar esa amenaza a la seguridad y a la paz de Venezuela. En otras informaciones, el periodista Ángel Cedeño, corresponsal en Venezuela de los medios españoles Telecinco y Mediaset, falleció a los 38 años de edad, aparentemente víctima de la crítica situación sanitaria que se vive en el país. La periodista Esther Yáñez, de Sputnik Mundo, escribió un emotivo artículo para el usuario donde relató parte de lo que pasó el comunicador social para ser atendido tras haberse desmayado de forma repentina. No podía respirar, pensé que iba a morir y así tocó recorrer otros hospitales hasta llegar al clínico universitario, donde se atendieron a las patadas y en condiciones infrahumanas. Allí los pacientes con COVID y no COVID permanecen en el mismo lugar. Venezuela enfrenta un sistema de salud colapsado. Una cosa es que lo digamos en un reportaje y otra que lo vivamos en carne propia. Esto fue parte de lo escrito por Cedeño el pasado jueves cuando comenzaron sus dolencias. Entre tanto, el asesor de la Embajada de Venezuela, ubicada en Luis María Campos 170 de Buenos Aires, Argentina, se desprendió este jueves y dejó 3 heridos, así lo informó el sitio web. La caída del ascensor desde el segundo piso ocasionó lesiones leves de 3 funcionarios, 2 mujeres y un hombre. Los bomberos llegaron al lugar para atender a los afectados. Uno de los funcionarios afectados es la chica que generalmente atiende al público en la calle, quien junto a otros 2 compañeros fueron derivados a un hospital para hacerles la revisión de rutina y comprobar que todo esté bien, reseñó Reviral.
Hasta los momentos no se conocen las razones de las fallas, ya que hace 2 semanas se había realizado labores de mantenimiento en la esquina y se estudia la posibilidad que se demande a dicha empresa por lo ocurrido. En otras noticias, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, planteó este jueves que la oposición venezolana debe retomar el estatus de transición y renovarlo para lograr el rescate del Estado de Derecho y la democracia. Así lo planteó con carácter de urgencia en el marco del Foro de Justicia Transicional y su aplicación en Venezuela a la luz del informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU que organizó la Comisión Especial de Justicia y Paz que preside la diputada Delsa Solórzano. Hay que reformar y volver al estatus de transición que generó y que tuvo una reforma para poder pasar a la etapa de una elección presidencial. Tenemos negociaciones en México que tienen que estar vinculadas al contenido del estatus. Parte del compromiso de la Asamblea Nacional es renovar el estatus de transición. Y en materia regional, en horas de la tarde de este jueves se visualizó desde las costas de Tucacas y de Boca de Aroa la presencia del fenómeno natural también conocido como manga de agua y fue reportado a través de las redes sociales. ONSA Venezuela y el INAMED corroboraron la información puntualizando que el hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde. Pasando a declaraciones con RCR, Susana Raffaelli, de Cáritas Venezuela, aseguró ante el nuevo balance de pobreza extrema en el país que solo el 0.4% de los venezolanos compra parte de los productos de la canasta básica. También resaltó que el nuevo cono monetario no es válido catalogándolo de economía oculta, lo que hace que se siga desmejorando la calidad de vida del país, donde la población no vive de los ingresos. Es que estos métodos de determinación de la pobreza están siendo cada vez más inapropiados para evaluar la situación del país. Yo te diría que en un país en el que prácticamente ni siquiera tenemos un cono monetario válido y en el que las economías ilegales y los ingresos ocultos han pasado a ser la principal fuente de sobrevivencia, la pobreza de ingresos no es el mejor método para saber cómo estamos. Cualquiera que viera que estas estadísticas y dijera que el 95% del país está pobre, o que viera que con un salario oficial se puede comprar solamente el 0.4% de la canasta, pensaría que tendríamos que estar todos en la calle, o muriéndonos o protestando, y no lo estamos. De hecho, la encuesta es bastante clara en mencionar que hay algunas cosas. Esto de que la dieta, la alimentación mejoró en los últimos 2 años, no es solo la ENCOVI que lo mencionan otras fuentes de información. Entonces yo creo que hay contradicciones aquí que hay que resaltar. Yo sé que en todos los portales periodísticos y en general todo el mundo ha hecho referencia al mismo gráfico de la pobreza por ingreso que la ubica en 94, pero yo prefiero quedarme con la lámina de la pobreza multidimensional porque está visto que la mayoría de los venezolanos no está viviendo de los ingresos. Por lo tanto, la pobreza de ingresos no es la mejor manera de determinar el bienestar de los venezolanos ahora. Y con esta información pasamos a materia económica. Este viernes el economista Leonardo Boniat aseguró que la banca está preparada y la coyuntura de contingencia por la nueva reconversión monetaria no durará más de 24 horas. Boniat, al igual que otros economistas, calificó la reconversión como positiva, al menos en el corto plazo. Ayer la Sudeban informó que la banca estaría en una pausa operativa ante la nueva reconversión monetaria. La vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, había asegurado que todo volvería a la normalidad este viernes a partir de las 6 de la mañana de forma paulatina. Por su parte, Servando Carbone, dirigente sindical coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, afirmó que la grave crisis de Venezuela afecta mucho más al sector público cuando actualmente el sueldo mínimo equivale a $3 al mes y que el sector privado se volvió en asueldo para solventar los daños del régimen. Es por ejemplo el sector público. El sector público era un espacio donde había mucha gente está interesada en tener el sector público a trabajar y resulta que ha mermado. Cuando te pones a ver las estadísticas que recogen los compañeros de un 14%, eso en cifras más o menos,
significa que se han ido del país debido a la emigración forzada entre 400 y 500.000 compañeros de trabajo que cuando nos incorporemos a la administración pública, bueno, seguramente vamos a hacer mucho más. Pero lo que sí es verdadero es que en Venezuela no hay donde trabajar. No hay donde trabajar. Por eso es que inclusive la gente, hay deserción, que lo he visto yo en los análisis. Te lo decía la doctora, y es que la deserción escolar, han habido muchos jóvenes que hoy sus padres emigraron, su papá y su mamá se quedaron en la casa, dejaron de estudiar y están hoy en la calle en un empleo informal. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el gobierno de Estados Unidos nominó recientemente a una chilena para presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Alexandra Uneus, quien es jurista y profesora de la Universidad de Wisconsin. Esos derechos no se van a respetar y creo que en Venezuela se ha visto que a medida que el Ejecutivo va debilitando a otros poderes, va creando una situación en que esos derechos básicos ya el Estado no los puede promover, dijo Uneus. Más información con nuestros colegas de La Voz de América. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad. Y en otras informaciones, el poderoso tifón Mindulet dejó este viernes lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento a su paso por la costa oriental de Japón y causó cortes de luz en miles de viviendas y la cancelación de más de un centenar de vuelos. El tifón número 16 de la temporada en el Pacífico, calificado de muy fuerte por la Agencia Meteorológica de Japón, se aproximó este viernes al este del archipiélago nipón y golpeó con especial intensidad a las islas niponas de Izu, al sur de Tokio, y la prefectura costera de Chiba, al este de la capital. Y con esta información pasamos a materia deportiva y le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez, que nos tiene el desayuno deportivo de esta hora. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. David Rodríguez junto a todos ustedes este viernes 1 de octubre. Vamos a iniciar las informaciones deportivas de esta hora con la Liga Española, porque para este fin de semana previo a lo que será la fecha FIFA del mes de octubre, finalmente los estadios del fútbol español podrán recibir al 100% de sus aforos con el tema de la pandemia. El primer compromiso que se llevará bajo estas circunstancias será el de el Athletic Club de Bilbao contra el Deportivo Alavés. Hablando un poquito de futsal, el venezolano Carlos Bento ya arribó a territorio español y será presentado durante este viernes como el nuevo jugador del Xoda, equipo de la región de Pamplona, en el Reino de Navarra, para disputar lo que será la Liga Nacional de Futsal, dígase la primera división de esta disciplina. En el mundo del béisbol, una gigante Venezuela logró superar a México y va a buscar la final este viernes del campeonato sub-23 de béisbol, ganándole a México 7-1 con un Robert Pérez Jr. clave con 4 imparables, anotó 2 carreras y además el jugador Ángel Padrón se anotó la victoria luego de trabajar durante 2 episodios en condición de relevista. Hablando un poquito también de béisbol, pero de la gran carpa, Correa
Astro Boy José Altuve y los Astros de Houston se lograron coronar en la división oeste de la Liga Americana. Todo esto tras superar en la jornada de este jueves 3-2 a los Rays de Tampa Bay. Y para culminar el boletín deportivo de esta hora, los raperos Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Dodich y Lamar son los invitados a cantar en el show del medio tiempo del Super Bowl del año que viene, que se va a disputar en la ciudad de Los Ángeles por primera vez desde 1993. Les invitamos a todos a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz fin de semana. En Informe RCR, ¿qué es tendencia? Y es tendencia un hombre de 26 años residente de Florida, en Estados Unidos. Se ha vuelto el protagonista de un impresionante video que desde este miércoles ha circulado en las redes sociales y que cuenta con miles de visualizaciones. Sí, un video donde se ve a un sujeto identificado como Bossy, veterano del ejército estadounidense, utilizar un contenedor de basura a atrapar a un cocodrilo de tamaño considerable que deambulaba fuera de su casa. El hombre contó en una entrevista con New York Post que estaba en el garaje hablando con su sobrino cuando escuchó una pequeña conmoción afuera. Su hija estaba montando bicicleta, fue quien le avisó de la presencia de un gran caimán. Fui para allá y era más grande que yo. También había niños de otras personas. El instinto militar entró en acción, relató Bossy. Además, explicó que usó un contenedor de basura porque era lo suficientemente grande como para asustar al cocodrilo y hacerle pensar que ya se trataba de una boca de hipopótamo. El hombre señaló que el escamoso adversario no dio una gran pelea y que a él no le gusta lastimar a los animales. Por eso lo trató de la manera menos brusca posible. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Gracias por escucharnos. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.